Sakrik, Onogel Alak, Alakola Koraf, Awehuni Maha, Martios, Cher, Ukush Kaf, Ukush Uleo, Uts Pansil Kawach, Martios, Chelesh Pelak, Wa Shaki Kotemar, Kakakuli Koraf, Ko Peyah, Nae, Aske Hubi, Aha, Ushlashkaf, Ora, Oshlik. Invocación maya en Calusac. Ajau, que nos ves y nos escuchas. Gracias por este día sábado 28 de octubre 2017. Hoy miramos la vida y queremos con ella cantar. Vos sos el gran trabajador, el creador y formador. Vos nos mandaste a crear y existimos. Enviaste tu aliento y nos construiste. Nada puede resistir a tu voz. Te alabamos, Ajau, por el azul siempre alegre del cielo. Te bendecimos por la dulce madre tierra. Campos, montes, volcanes, mesetas, valles, barrancas y bosques. Te alabamos por las mujeres y por los hombres, niñas, niños, jóvenes, adultos, ancianas, ancianos, capaces de amar. Te alabamos porque en ellos brilla tu maternidad y paternidad. Ante tu presencia nos arrodillamos reverente, Ajau, con nuestros labios a flor de tierra te pedimos permiso. Con un suspiro profundo y transparente te busco en los 4 puntos cardinales y te agradecemos por habernos creado, darnos una boca y una cara. Hablamos, oímos, pensamos, caminamos y palpitamos. Por eso te prendemos 6 candelas. Un azul para el corazón del cielo, una verde para el corazón de la tierra, una roja para el mañana, una negra para el anochecer, una blanca para el ayer y una amarilla para el mañana. ¿Por qué te invocamos, Ajau? Porque sos mamá y papá, sencillamente. Marcaste los límites de la madre tierra y del inmenso mar. Vos sos el autor de las galaxias y de las estrellas milenarias. Como descendiente del pueblo maya, es nuestro deber regar nuestras raíces. Pero antes de hacerlo, te pedimos permiso. Necesitamos tu autorización, tu sello indeleble. Venimos a darte gracias con mucho contento, con mi hermano maya Rocael Eliseo Sontay García de Momostenango y yo,
hermano Chichimuch de Autatlán, de Santa Lucía, Autatlán, Sololá. Satisfechos de haber sacado una tarea que nos faltaba en nuestro caminar en esta cuna de la milenaria cultura maya, cerrando el plan de estudios del idioma maya quiché. Gracias y bendito, bendecido seas, Ajao. Invito que se pongan de pie, por favor. Todos, sin excepción. Miramos allá, donde nace el sol. Al oriente. Gracias, Ajao, por este amanecer. Vos que hiciste alumbrar al Padre Sol, alumbra nuestros corazones. Que entre nosotros haya paz, que haya solo pensamientos positivos, energía positiva, que se vuelva alegre el rencor, que anide la hermandad y la felicidad en nuestros corazones. Vos querés que todos en la tierra vivamos con los frutos del esfuerzo paterno. Vos nos has dado inteligencia y unión. Danos corazones nuevos para ser felices en lo sencillo, luchadores en el trabajo, sin importar desgastarnos en el ir y venir diario. Danos palabras nuevas, palabras para defender la vida y denunciar la no vida. ¿Me oíste, Ajao? Allá, la caída. Al poniente. Madre, Padre, que descansás después de un largo trabajo, que terminemos este día trabajando y descansemos por la noche. Que nos acompañes el día de mañana y siempre. Que no haya obstáculos en nuestro camino. Que no haya accidentes en nuestros viajes, ni enfermedad en el seno de nuestras familias. Te pedimos por todos los que estamos aquí en este centro de estudios, Calusac, que nos des inteligencia y pasión para alimentar nuestra comunicación y nos des capacidad para respetar y valorar las distintas culturas, para que no se siga explotando, marginando, excluyendo, para que haya respeto, armonía y dignidad en este país. Al norte. Creador y formador. En esta invocación maya te agradecemos 20 veces por haber engendrado a nuestros primeros padres, horcones de la casa del pueblo maya. Ajao, danos nuestra descendencia, nuestra sucesión en este tercer milenio. Que seamos capaces de sumergir nuestros corazones en nuestra cultura original. Ajao, si nos hemos descarriado, muéstranos el camino de donde podemos nuestros pasos. Danos ideas y creatividad para seguir engrandeciendo a los hombres de maíz mediante la valoración de nuestros idiomas mayas, sin dejar por un lado el idioma español y el inglés y otros idiomas. Danos capacidad para construir un país multilingüe y multicultural, una Guatemala, una Guatebuena,
una Guatelinda. Al sur, por favor. Al sur. Bendita sea la naturaleza que nos enseña a relacionarnos con el Ajao y nos alimenta. Te pedimos por los necesitados de alimentos, maíz, frijol, papa, verduras, tomate, todo lo que necesitamos para comer. Bendita sea nuestra tierra larga y honda, fértil y generosa. En ella nacemos, vivimos, caminamos, trabajamos, comemos, orinamos, defecamos y trascendemos. Seno inmenso donde nace la vida. Gracias por los verdes árboles y sus frutos abundantes, mangos, mandarinas, manzanas, plátanos, duraznos, zapotes. Mejor no sigo mencionando porque se me está haciendo agua en la boca. Ajao, danos manos nuevas para trabajar, para escribir la memoria de nuestro pueblo. Manos nuevas para hacer levantar al caído, al manipulado, al discriminado, al alienado. Danos corazones nuevos para ser felices en lo sencillo y luchadores en el trabajo sin importar desgastarnos en esta vida. Siéntese. Cierre a esta invocación. Gracias por escuchar. Cantamos tu nombre, Ajao, desde el oriente que amanece al poniente del descenso nocturno, del norte que nos guías hasta el sur exuberante de vida generosa, y juntos miramos la vida para alabarte e invocarte por todos los tiempos y tiempos sin fin. Ajao, gracias, muchas gracias, 20 veces gracias por nuestro idioma maya quiché. Necesito evocar tu nombre, palabra maya, mi sagrado idioma materno, esto que sé, que siento por tu presencia en mi vida. Oh abuela palabra quiché, madre palabra, sublime palabra, sagrada palabra, oh palabra desnuda, blanca palabra, palabra blanca, palabra poética, palabra del corazón. Qué grandeza tu presencia en Guatemala, no se apagará nunca jamás, por los siglos de los siglos. Amén. Este es el grito de Chichimuch de Utatán en defensa de nuestro ascensal y soberbio linaje del continente, la cultura maya. Muchas gracias.